Apuntes de medicina. Cuando un paciente llega con el ojo rojo, dolor, visión borrosa y un nivel blanquecino visible en la cámara anterior, el clínico sabe que no está frente a un hallazgo menor. Ese depósito no es casual ni superficial. Es un hipopión, y su presencia indica que la inflamación intraocular ha alcanzado un nivel suficiente para alterar por completo la dinámica habitual del segmento anterior. Lo que se observa es un nivel horizontal bien definido, blanquecino o amarillento, que se sedimenta en la parte inferior debido al efecto de la gravedad, y que al medirlo con el paciente sentado nos dirá si es pequeño, mediano, grande o total, un dato que en las primeras horas ya empieza a esbozar el pronóstico. Lo que ocurre por dentro es una respuesta intensa que moviliza células, proteínas y mediadores hacia un espacio que normalmente permanece completamente transparente. La barrera hematoacuosa se rompe, los neutrófilos y macrófagos invaden la cámara anterior atraídos por citocinas como la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral, y junto con la fibrina plasmática se sedimentan por gravedad, generando esa línea recta que vemos en la lámpara de hendidura. Es el reflejo visible de un ojo que ha perdido su equilibrio interno. Las causas que pueden desencadenarlo abarcan un espectro amplio, y reconocerlas en la cabecera del paciente es lo que define la conducta. Si hay un antecedente de cirugía reciente, una úlcera corneal infiltrativa, un trauma penetrante o el uso de lentes de contacto, la sospecha se orienta hacia una endoftalmitis o una queratitis infecciosa severa, donde los microorganismos como Pseudomonas, Streptococcus o Fusarium suelen ser los protagonistas. Si el paciente es un adulto joven con artritis o dolor lumbar, pensamos en una uveitis asociada a HLA-B27. Si es un niño, no podemos olvidar la artritis reumatoidea juvenil o, en el peor de los escenarios, un retinoblastoma que se presenta como un pseudohipopión. También pueden desencadenarlo traumatismos, cuerpos extraños intraoculares, cirugías complicadas o incluso enfermedades sistémicas como la sarcoidosis o la enfermedad de Beche, donde el hipopión suele ser recurrente. Y siempre tenemos presente a los pacientes inmunosuprimidos, diabéticos o usuarios de lentes de contacto, porque en ellos la respuesta suele ser más agresiva y la evolución más rápida. Pero el punto de partida, lo primero que el clínico debe resolver en los primeros minutos, es una pregunta que determinará todo lo que viene después. ¿Este hipopión es estéril o es infeccioso? Porque aunque ambos presentan un nivel blanquecino en cámara anterior, el manejo de uno y otro es radicalmente opuesto. El hipopión estéril, típico de las uveitis autoinmunes o postraumáticas, suele acompañarse de precipitados queráticos finos o gruesos, la presión intraocular puede estar normal o baja, la córnea está transparente o con edema leve, y el paciente puede tener antecedentes de enfermedades sistémicas. En estos casos, la conducta es estabilizar la inflamación con cicloplégicos como atropina al 1% para prevenir sinequias, y corticoides tópicos potentes como prednisolona acetato al 1% cada 1 o 2 horas, con descenso gradual según la respuesta. En cambio, el hipopión infeccioso, ya sea por endoftalmitis o por queratitis que ha penetrado hacia adentro, suele ser más purulento, de mayor altura, acompañarse de dolor intenso desproporcionado, hipotonía, afectación vítrea, y en el caso de las queratitis, una úlcera corneal franca con infiltrado. Aquí el manejo es una emergencia. Si hay endoftalmitis, se realiza paracentesis de cámara anterior para cultivo y se inician antibióticos intravítreos con vancomicina asociada a ceftazidima o amicacina. Si hay una queratitis con hipopión, se realiza raspado corneal y se inician antibióticos tópicos fortificados en carga horaria o antifúngicos como natamicina o voriconazol si se sospecha etiología micótica. Confundir uno con otro, tratar con corticoides un hipopión infeccioso o demorar los antibióticos en uno estéril, puede costarle al paciente el ojo. El paciente, mientras tanto, refiere dolor, fotofobia, visión borrosa, y muchas veces nota que algo ha cambiado en su ojo. Al examinarlo, además del nivel, observamos si la presión intraocular está baja, como suele ocurrir en las endoftalmitis, o elevada, como en las uveitis agudas o en el síndrome de Posner-Schlossman, y prestamos atención a la córnea. Si tiene edema, infiltrados o una úlcera, eso nos orienta hacia una causa externa que ha perforado las barreras naturales. También miramos los precipitados queráticos, esos depósitos finos o gruesos en el endotelio. Si son como grasa de cordero, pensamos en procesos granulomatosos como tuberculosis o sarcoidosis. Si son finos y dispersos, en espondiloartropatías. La exploración sigue un orden que no es casual. Primero la agudeza visual, luego la lámpara de hendidura sin presionar el globo para no forzar una posible infección hacia adentro, y después la medición cuidadosa del hipopión. Si hay una úlcera corneal, hacemos el test de Seidel con fluoresceína para descartar una perforación que cambiaría por completo el manejo.
La tonometría la realizamos con precaución, evitando el área comprometida si la córnea está afectada. Y cuando la inflamación o la opacidad corneal impiden ver el fondo de ojo, no dudamos en recurrir a la ecografía modo B, porque saber si el vítreo está limpio o si hay ecos en cuña que sugieren endoftalmitis, o un desprendimiento de retina, o incluso una masa tumoral, es lo que define si el paciente necesita solo tratamiento médico o debe ser llevado a quirófano. Porque el diagnóstico diferencial es aquí un ejercicio de precisión. No todo nivel blanquecino en cámara anterior es un hipopión. Un ifema reciente puede simularlo, pero su color rojo brillante que luego se torna marrón y el antecedente de trauma nos sacan de dudas. Un cristalino luxado puede caer hacia adelante y confundirse con un nivel, pero su aspecto iridiscente y el hecho de que no sedimenta con la gravedad nos orientan. Y en un niño, un pseudohipopión por retinoblastoma puede ser la primera señal de algo mucho más grave. Un depósito sólido, blanquecino, que no cambia con la posición y que a veces muestra incluso vasos en su superficie. Reconocer estas diferencias no es un ejercicio académico, es lo que evita un error terapéutico. Una vez que hemos establecido la orientación diagnóstica y hemos decidido si el origen es estéril o infeccioso, el abordaje sigue un camino que debe ser claro y rápido. En los casos infecciosos, además del tratamiento antimicrobiano específico, debemos tener presente que no todo responde igual. Si tras 24 a 48 horas de tratamiento médico no hay mejoría, o si la visión empeora hasta percepción de luz o menos, o si la ecografía muestra afectación vítrea extensa, aplicamos los criterios del Endophthalmitis Vitrectomy Study y consideramos la vitrectomía vía pars plana. No es una decisión menor, pero en esos casos la cirugía no es una opción, es la única posibilidad de salvar algo de visión. En los casos estériles, el manejo es diferente pero no menos exigente. Los cicloplégicos como atropina o ciclopentolato se mantienen hasta que la inflamación cede, y los corticoides tópicos se desescalan lentamente para evitar el efecto rebote. Si el hipopión es recurrente o no responde al tratamiento tópico, consideramos corticoides sistémicos o incluso inmunomoduladores, especialmente si hay una enfermedad de base como artritis reumatoidea juvenil o VIH. Las complicaciones, cuando llegan, suelen ser secuela de una inflamación prolongada o de un manejo que se retrasó. El glaucoma secundario por sinequias, la catarata complicada, la opacidad corneal persistente o la hipotonía son todas consecuencias de un mismo proceso, la inflamación que no fue controlada a tiempo. Por eso insistimos tanto en que la altura del hipopión, la rapidez de progresión y la presencia de material denso en vítreo son marcadores pronósticos que no podemos ignorar. Un hipopión de más de 2 milímetros en un contexto de endoftalmitis por Streptococcus, con un retraso de más de 24 horas en el inicio del tratamiento, rara vez termina con una visión funcional. Por el contrario, un hipopión estéril que responde rápidamente a los corticoides tópicos en las primeras horas suele tener un pronóstico mucho más favorable, siempre que podamos visualizar adecuadamente el fondo de ojo y controlar la presión intraocular. Por eso, cuando nos enfrentamos a un hipopión recurrente o atípico, ampliamos la mirada. Solicitamos HLA-B27, anticuerpos antinucleares, enzima convertidora de angiotensina, pruebas para sífilis y tuberculosis, y una radiografía de tórax. Porque a veces el ojo es solo el espejo de algo que ocurre en todo el cuerpo, y tratar solo el ojo sin abordar la enfermedad sistémica es condenar al paciente a nuevas recurrencias. Es un indicador de que la inflamación ha alcanzado un nivel que ya no puede pasar desapercibido, y su evolución depende directamente de la rapidez y la exactitud con la que se actúe.